tiempo como para así poder pasar a la próxima clase y al próximo texto, porque me parecía que no habíamos podido tener este encuentro y me parecía oportuno e importante poder primero encontrarnos y, y poder poner cuestiones en común, criterios en común a través de este Power y que entonces sea más fácil la lectura de los próximos, ¿no? Que ya nos vamos a meter como más de lleno en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me parece que no me ven, ¿no? No. Igual por momentos voy a iniciar la cámara y si veo que está medio dificultoso el hecho de la conectividad, la voy a sacar porque he visto que aguanta un poquito más cuando no tengo la cámara puesta. ¿Sí? Estaba queriendo ver si podía verlas a las chicas. Bueno, son bastantes las que están. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciarnos. Presentación. ¿Ustedes están viendo el Power? No, tenés que abrir la cámara, Caro, para verlo. A ver. Si abrís tu cámara, ahora. Ahí está. Ahora, perfecto. Perfecto, buenísimo. Vamos desde el principio. Bueno, en esta primer diapositiva nos vamos centrando como un poco en tema y vamos preguntándonos de qué hablamos cuando hablamos de educación, ¿no? Todos seguramente pensamos que todos nos educamos, a todos nos enseñaron algo dentro y fuera de la escuela. Hay una educación cuando una madre enseña algo a su hijo, pero hay seguramente algunas diferencias de lo que ocurre dentro de una escuela. Cuando me refiero a escuela, me refiero a la institución, ¿no? Del ámbito escolar, más allá de que estamos en el nivel inicial y que pensamos en jardín, nosotros en el nivel inicial si hablamos de escuela. Cuando un maestro enseña a escribir, también es una situación de que es hablar de educación. Todos sabemos de educación porque vivimos la educación. Lisa y llanamente, todos tenemos una biografía como alumnos desde el momento que nos iniciamos en el sistema educativo, pero también tenemos una biografía como personas en el hecho de que desde el momento que nacemos vamos aprendiendo a hacer en este mundo. La educación es un fenómeno, y es un fenómeno que abarca toda la sociedad humana, y sirve, ¿no?, para la supervivencia de todo orden social, lo decía Durkheim, ¿no? Entonces, la educación la establecemos como un fenómeno, como necesaria y como inherente a toda la sociedad humana. Y es por ello que es la supervivencia para este orden social, ¿no? Si nos preguntamos de educación, es probable que lo asociemos siempre al concepto de escuela y de enseñanza, ¿no? Y algunos también podrían hablar de buena o de mala educación. Hay seguramente una gran variedad de respuestas y seguramente todas de las respuestas que nosotros nos daremos tienen un poquito de verdad porque la educación guarda mucha relación con la experiencia. Lo que me propongo para este primer encuentro es poder hablar algunos conceptos y definiciones sobre este fenómeno educativo, ¿no? Como les decía en esta diapositiva, la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Es como si todo el tiempo, si no hubiera un sistema educativo que esté sistematizado, todo el tiempo tendríamos que volver a aprender sobre algunas cosas. Todo el tiempo debería este grupo social o esta familia, estos saberes socialmente valiosos, debería construirlos y reconstruirlos todo el tiempo para poder transmitirlos.
La educación, entonces, es el fenómeno por el cual se transmiten aquellos saberes considerados socialmente valiosos. Todos los elementos que podemos tener en nuestro ideario de lo que es educación, como les dije, seguramente es un poco de cada una de esas verdades. La escuela, la enseñanza tuvo múltiples procesos a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, no se puede pensar en el fenómeno de educación sin posicionarlo y sin ponerlo como un proceso histórico, y como un proceso histórico y social, ¿no? Cada dispositivo, vamos a ver, vamos a pasar a la... Cada dispositivo escolar tuvo un origen, como les pongo en esta diapositiva, en un momento histórico, político, económico y social particular. Cuando nos referimos a dispositivos escolares, hacemos referencia en el uso de los bancos, las sillas, los lápices, los cuadernos. ¿Por qué les traigo esto? Porque es importante que pensemos que todos los elementos y todas las personas que estamos dentro de una institución educativa, cada uno de nosotros fuimos apareciendo en un momento histórico, político, económico y social particular. No es lo mismo la educación que se plantea hoy para las aulas, ¿no? O al menos la que se planteaba antes del 20 de marzo y antes de esta pandemia. Seguramente surgirán un montón de cuestiones a repensar para la vuelta a las aulas y para los próximos años, pero todo momento de la humanidad siempre se buscó y se repensó en el momento en que aparece la educación, ¿no? A tomarla como este dispositivo que permitía transmitir estos valores socialmente aceptados, este patrimonio cultural, y que a su vez respondían a situaciones determinadas. Por ejemplo, cuando dio lugar en la historia la revolución industrial, se venía con un tipo de trabajo y se venía con un tipo de educación. Y a ese momento de la revolución industrial en el que se tuvieron que repensar situaciones a las que pudieran acceder más personas a la educación y que a su vez se los pudiera orientar, se les pudiera enseñar un oficio, una manera de trabajar, en ese momento histórico surgen entonces distintos dispositivos para poder hacer, para poder llevar a cabo eso que se había planteado. Y así en cada hecho histórico y en cada momento político o económico van surgiendo o se van repensando distintas situaciones que se traducen en las instituciones educativas y que son parte de lo que es la educación. Por ahí esta primer parte es un análisis un poco sociológico o un poco pedagógico de lo que es la educación. No me olvido de que estamos en la clase de didáctica, pero me parece importante poder hacer este rastreo de distintos ámbitos, de distintas disciplinas, para poder comprender entonces, cuando lleguemos al momento de definir qué es didáctica, poder tener distintos elementos que nutran esa definición. Como les decía, cada dispositivo, como es el aula, como es el banco, como es el cuaderno, como es el lápiz, como son los libros de texto, tuvieron un origen y se crearon en cierto momento histórico, ¿no? Yo les traigo acá esperen que vuelvo, que me pasé de diapositiva, les traigo una autora que es Silvina Gears, en su libro Currículum prescripto, el currículum enseñado, realiza un relato de la aparición del uso del cuaderno y sus objetivos. Entonces, se los ponía y se los presentaba acá, porque me parecía importante como para que uno pueda pensar de que no siempre estuvieron esas cosas, no siempre estuvieron los lápices ni los cuadernos, no siempre estuvieron las sillas de la misma manera o los bancos de la misma forma y ubicados en el mismo orden. Todo
disposición física de elementos adentro del aula tuvo distintos momentos y se repensaron para distintas situaciones, ¿no? Ella habla de que hubo un momento en la historia mundial, pero en la historia latinoamericana y en Argentina, fines del siglo XIX y principios del XX, en el que se hicieron extensos debates sobre si se incluía el cuaderno único o si continuaban con pizarras, ¿no? Si alguna tuvo la oportunidad de ver alguna serie, por ejemplo, La familia Ingalls, van a ver una escena de un aula totalmente distinta. Generalmente se daba en iglesias durante la semana y la iglesia funcionaba los domingos como tal, y en ese momento había múltiples edades dentro de una misma situación áulica, con distintos textos, y no había un papel, al principio no había un papel, había una pizarra y había una tiza, que lo que hacía era que pudieran trabajar las lecciones y pudieran ir haciendo los ejercicios, pero cuando se pasaba a la próxima lección, esa pizarra se borraba. Y entonces, ahí se empezaron a pensar en algunas cuestiones de la necesidad del papel. Cuando se abarató el papel y cuando se consiguió más fácilmente, se empezó a pensar que no solo se tenía que utilizar el papel, sino que además había que encuadernarlo. Y ese cuaderno único nos aparece como la necesidad de poder ir viendo otras cosas, como es la producción de los textos, la producción del curso de los alumnos. Pero también surge de la necesidad de poder hacer un correlato de la propuesta de cada uno de los docentes. Les pido perdón que me ahogué. Hasta acá habíamos hablado de algunos dispositivos escolares, pero también les quería traer a consideración que hasta el concepto de infancia es un concepto que se debió construir, ¿no? Acá les traigo dos autores, como son Vaquero y Narodowski, que exponen justamente que en la era moderna, la pedagogía de la infancia da lugar a esto de poder pensar a esta infancia de una manera distinta, no dándole un lugar determinado y dando la posibilidad de iniciar un proceso en el cual la sociedad comienza a amar, a proteger y a considerar a estos niños, ¿no? Y que empezaba a encontrar que esta institución escolar ocupaba un papel central justamente para acoger, proteger, transmitir el patrimonio cultural para que sean estas generaciones las que puedan participar activamente luego y en el futuro en la construcción de una sociedad más igualitaria. Por ahí voy como un poco rápida, es difícil esto del Zoom porque mientras que les voy mostrando el Power me pierdo la posibilidad de poder ir viéndolas a ustedes, ¿no? Pero quédense tranquilas de que vamos a tener un momentito como para preguntas y que además este Power lo voy a subir tanto al Face como lo voy a subir a la clase, o sea que vamos a tener la posibilidad de poder volver a verlo y a repensarlo, ¿no? Acá les transmito esto de... Caro, y yo después la clase se las paso, ¿sabes? Quédate tranquila porque nosotros tenemos un espacio que si vos querés es un canal privado de YouTube y les voy subiendo todas las clases de Zoom para que puedan ellas entrar. Dale, buenísimo, gracias Sandra. Está bueno que haya una voz ahí que me permita saber que no estoy sola hablando. Gracias, Sandra. Y no te quiero interrumpir, Bueno, después sí, para articular un poquito con las chicas, para contarte a vos y para que ellas puedan hacer la articulación, tu primera parte, que hiciste toda la mirada sociológica de la educación, es la que estamos viendo nosotros,
desde la práctica en el lugar de la educación de lo educativo como campo Bien, amplio de lo bien, educativo, ¿sí? Para después bien, entrar bien. a la institución el año que viene. Así que está muy ligado a Perfecto, bien. esto. Como vos este año también las vas a llevar después a entrar al currículum, a la escuela y a definir bien la didáctica, nosotros recién desde práctica lo hacemos el año que viene, todo ese caminito. Por Bueno, eso que es claro, sí, sí, importante sí. que ellas este año tomen las generalidades de la didáctica para el año que viene bien la didáctica en el nivel inicial. Perfecto, bien, bien, buenísimo, buenísimo tu aporte, Sam. Bueno, acá tenemos dos conceptos, ¿no? Infantilización y escolarización. Ahí hay una flechita que va a ir y vuelta, significa que estos dos conceptos, como dice más abajo, aparecen en la modernidad como dos fenómenos paralelos complementarios, ¿no? En esto que les decía, que las instituciones educativas empiezan a tomar un aspecto central, empiezan a darse cuenta que este concepto de infantilización, este concepto de, bueno, ahora tenemos un niño de tal edad a tal edad que requiere de estos cuidados, ¿no? Pensemos siglo XVIII, mismo siglo XIX, y parte del siglo XX, muchos trabajando tempranamente, o sea, hoy no podríamos pensar ver a un niño trabajando a los 8 o 9 años, ¿no? Sin embargo, si nos remitimos a cosas que leímos o películas que vimos o series que vimos, vamos a encontrarnos con con otro tipo de imagen de la infancia, ¿no? Una infancia que tenía que salir a trabajar, una infancia que quizás quedaba huérfana, que quizás quedaba al cuidado de tíos, abuelos o parientes lejanos, que si eran muchos hijos iban a la casa de algún pariente como para prestar colaboración, digamos, en mano de obra, o en el cuidado de las mujeres de los niños pequeños. O sea, pero hoy cuando pensamos en infancia nos pensamos desde otro lugar, ¿no? Vuelvo a repetir, pensamos a un joven ya con 18, 19, empezando recién sus primeras experiencias en el trabajo. Más allá de que hay seguramente algunas situaciones anteriores a esa edad, pero digamos, hasta legalmente, ¿no? Hay un marco jurídico que nos establece que la infancia tiene tiempos, tiene edades. Bueno, esto antes no se pensaba de esta manera. Y es importante que vayamos tomando estos conceptos como para poder entender, ¿no? ¿Qué implica la didáctica? Estos autores señalan que la infancia es una elaboración, como les decía, de la modernidad y que dicha construcción atraviesa actualmente una crisis. ¿Por qué? Porque en esta educación moderna, que se va desvaneciendo en el contexto actual, marcaba una infancia, vamos a volver, una infancia pasiva, ¿no? Ahí volvemos. Una infancia pasiva, en la cual gradualmente el niño era iniciado en el mundo del adulto, ¿no? Y que en este momento merece una revisión. Es así que las diferencias entre los dos mundos, solo, como dice ahí en la diapositiva, pueden ser controladas dentro del espacio escolar. Esto es claramente artificial de la escolarización. Pero fíjense cómo vamos avanzando en este mundo, por eso les digo que hoy esta pandemia también nos va a hacer recapitular mucho, es justamente que esta infancia pasiva, esta diferencia entre el adulto que enseña y el niño que aprende, es distinta en este contexto. ¿Por qué? Porque tanto el adulto como el niño llegan a la comunicación, llegan a la información de manera igual, ¿no? Que es mediatizado por las TIC. Y es más, muchas veces son los niños quienes tienen más habilidades o competencias con respecto al manejo de las TIC que de los adultos. Entonces, eso también hace repensar la educación, ¿no? Eso también hace repensar este concepto que se tenía de lo que era enseñar, de lo que era educar. Pues bueno, ahora que nos pusimos como en tema, vemos y retomamos esta definición que iban apareciendo
en las clases que estuvimos transitando y de los textos que estuvimos charlando, ¿no? Digo charlando en esto porque las clases que les fui escribiendo tenían ganas de ser un poco eso, la intención tenía ganas de tratar, aunque estamos de una manera bastante asincrónica, de poder ser una conversación o de poder estar lo más cercano posible a esta conversación que se da en la presencialidad del aula, ¿no? Entonces, vamos retomando, y cuando retomamos y cuando quedamos en este concepto, esta definición didáctica, no vamos a dejar de lado esto que nos dice que es parte de las ciencias de la educación, ¿no? Y que estas ciencias de la educación están puestas, como está acá en el gráfico, por varias disciplinas, que la integran, la implementan, la atraviesan, que tienen distintos procesos, que están en redefinición constante, y que también tienen controversias unas a otras, también se ponen en tensión. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos filosofía de la